Siguiendo con nuestra, digamos, nuestra temática de hacer cargados cuadrados en forma cuadrada, volví a cargar. Es el mismo cuadrado que siempre estoy usando, el mismo molde de 10 centímetros con los bordes, digamos, redondeados. En este caso vamos a hacer este motivo que se llama ñajatí o libélula. Es un motivo más bien nuevo, ¿verdad? Creado por una tejedora de Itagua. Entonces, en este caso, bueno, yo en el molde que dibujé, digamos, lo hice lo hice acá en la parte media, digamos, del motivo, pero yo le voy a colocar en las esquinas. En cada esquina voy a poner un ñajatí, que significa libélula. Entonces, ¿yo qué hice? Yo cargué mi cuadrado, como siempre, hice el centro, hice las dos vueltas de filete en forma alternada. Recuerden, en los otros dos motivos que hicimos a partir del centro, ya hicimos digamos, el dechado. ¿Por qué? Porque son flores y generalmente las flores no llevan este centro de dos filetes. Por eso que en los otros motivos que vimos las semanas anteriores, del centro ya partían los pétalos para formar el dechado. En este caso sí necesito hacer esto. Y después lo que hice fue, cuando terminé acá donde el principio y el final del filete, yo digamos trasladé mi hilo por uno de los hilos del cargado y me mudé a hacer este cuadrado de vuelta en forma digamos, llevé el punto de filete en forma cuadrada. Lo que trato de hacer es que estos bordes, pasa que se mueven un poquito acá a veces, que estas esquinas queden lo más redondeadas posible, porque acá es donde yo le voy a hacer en cada una de las esquinas una libélula, y en el centro me van a quedar hilos libres. Entonces ahí voy a hacer otro motivo. Bueno, como ya dije, hice todo el filete alrededor y ahora voy a trasladarme hasta esta sección para poder hacer el diseño que les comenté, que es este diseño, ¿sí? Se hacen en varias partes, entonces vamos a ir. ¿Por qué lo hago acá en las esquinas? Si fuera un círculo, quizás podría hacerlo, digamos, acá en el centro. Pero acá yo tengo muy poco espacio, ¿ven? Al ser cuadrado, acá tengo poco espacio. En cambio, acá tengo mucho espacio, tanto en la mitad superior como en la mitad inferior de mi cargado. Por eso es que elegí hacerlo en las esquinas y para hacerlo diferente también. Acá yo, ¿ven? Hice el cambio de hilo, de color de hilo. Voy a ir perdiéndole acá en el... No voy a hacer, a ver, acá para trasladar, ven, si yo trasladé por dos hilos, lo mismo voy a hacer acá, ¿sí? O sea, voy a trasladar acá para que sea más parejo posible, digamos. En la apariencia final siempre se ve eso. Bueno, yo acá marqué digamos, el borde, perdón, el ápice, digamos, o el centro de la cantidad de hilos. Tengo 9 hilos para un lado, 9 hilos para otro, verán. Entonces, yo tengo que trasladarme hasta hasta 3 hilos antes de esta sección, ¿sí? De esta división. Voy a poner acá bien mi hilo porque estoy sin querer lo estoy bajando. Bueno, entonces yo tengo 1, 2, 3. Acá ya estoy yo donde me corresponde, pero un tema que no tuve ahí. Yo voy a venir desde arriba, o sea, desde la mitad superior para digamos, trabar el hilo. Entonces yo tengo 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Voy a tomar 6 hilos acá abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto sí lo voy a hacer paso a paso porque, como les dije, es un trabajo un poquito para expertas, para gente que ya teje bien, digamos, ñandutí. De vuelta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a tomar los 6 hilos por 6 vueltas y vuelvo. Esta es la última vuelta de los 6 hilos que tomé, ¿sí?
¿Qué es lo que yo voy a tener en cuenta? Acá en esta zona yo no le voy a estirar mucho. Voy a poner acá mi aguja para sostener el hilo. Y ahí sí estirar. ¿Para qué? Para que a mí no se me junten muchos los hilos acá. Porque les soy sincera que va a ser difícil divisar acá los hilos, ver acá los hilos porque están muy juntitos. Bueno, ya hice 6 hilos. Ahora ¿qué voy a hacer? Ya ven, ya no tejí hasta el último hilo. Perdón, en este voy a tejer todavía hasta el último hilo porque es en la sexta pasada. Y acá sí, ya voy a tejer nada más hasta ahí, hasta un hilo antes de finalizar la sección. Entonces voy a tomar un hilo, 2, voy a tomar un hilo, 2, 3 y 4, hasta ahí, hasta un hilo otra vez antes de volver a finalizar mi sección. Ahí hago mi primera pasada, que serían con 4 hilos. Voy a repetir esto también por 6 pasadas. Acuérdense que para mí es una pasada, 2 pasadas, 3 pasadas, 4. O sea, no es que es ida y vuelta, sino la ida es una pasada, la vuelta es otra pasada. Entonces esta es la primera, tengo que hacer 5 más. Acá ya están mis 6 pasadas con los 4 hilos. Y ahora de vuelta voy a volver y voy a hacer nada más que 2 hilos. O sea, ahí vengo. Y voy a tomar, ven, a ver si acá se ve bien. Este fue la primera vez, este fue la segunda, y ahora voy a tomar nada más que hasta este hilo que está acá. Y voy a tomar esos 2 hilos voy a tomar estos 2 hilos otra vez por 4 pasadas, ¿sí? Tomo ahí uno, esto es cortito porque es nada más que 1 y 2. Ahí, y voy a hacer 4 pasaditas. Una vez terminadas las 4 pasadas, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar mi hilo, voy a trabarlo como siempre y voy a trasladarme hasta acá, hasta el centro, hasta mi filete del centro, del medio. Y ven que salgo acá, en esta zona acá. ¿Se acuerdan que yo hice 1, 2, 3 y después 1, 2, 3? Esto es de base y me traslado hasta acá, hasta el centro. Y voy a tomar estos 2 hilos. Esta parte es un poquito más fácil porque se ven mejor los hilos, digamos, ¿verdad? Abajo están un poquito más juntitos. Voy a tomar 2 hilos. Voy a hacer una pasada, 2 pasadas. Esta es la tercera y una cuarta. Esto es nada más para poder separar porque después ahí tengo que meter las alitas. Y voy a ir aumentando. Ahora voy a tomar 4 hilos. 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a aumentar un hilo más. Voy a tomar 6. Todo es una pasada, nada más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sexta voy a pasar 2 veces, o sea, voy a hacer 2 pasaditas con los 6 hilos. Ay, perdón, acá a veces pasa esto. Ahí. Los 6 hilos. Y ahora voy a ir disminuyendo de vuelta, entonces voy a tejer 4, siempre de una pasada. Acá serían, ven, acá el 4 y acá ya tendría nada más que 2. Y de vuelta voy a hacer 1, 2, 3 pasaditas. Bueno, acá yo tendría el cuerpito de lo que es la libélula. Y ahora voy a hacer las antenitas. Para eso yo, a partir de estos 2 centrales que tengo, voy a hacer un punto más de este lado. Voy a agarrar y voy a tomar desde este hilo nada más que 2. ¿Sí? Y ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Entonces tengo mi base, que es esta, y voy a tomar un hilo acá
Entonces esto quedaría como si fueran las antenitas de la libélula. Ahora voy a trasladarme hasta mi línea de base. Ahí tenemos el cuerpito. Ahora me traslado hasta mi línea de base para empezar a hacer las alitas. Para hacer las alitas lo voy a hacer re fácil. ¿Por qué? Porque voy a seguir mi filete. Voy a hacer 7 filetes bien pegaditos acá a este filete del centro. Entonces voy a hacer 1, 7 filetes siguiendo la línea del centro. Y ahora voy a llevar desde acá, voy a hacer un arco también con filete, que va a ser, este va a ser mi primer filete y acá estaría el último, ¿sí? Entonces voy a hacer este arco así. Para eso voy a girar mi trabajo. Entonces tengo ahí y ya tomé este primero, ya no tomo más. Voy a trasladarme acá. Y acá voy a unir con el cuerpito el último filete. ¿Sí? A ver, voy a girar esto. Y ahí queda una de las alitas hechas. Voy a hacer el otro lado y vuelvo ya con la alita hecha. Vemos las dos alitas ya hechas, las dos de abajo, digamos, ¿verdad? Siempre se puede arreglar un poquito acá el filete, eso no es problema. ¿Okay? Ahí ya va tomando forma y ahora tenemos que hacer las alas más largas, más grandes, que son las de arriba. Para eso voy a hacer primero las alas de este lado. Voy a pasar mi tejido y vengo acá. Ahí, ¿sí? Entonces desde acá voy a hacer otra vez 7, voy a hacer de vuelta 7 filetes, 7 nudos filetes, ¿sí? Empezando por acá, hago el primero, bien abajito, ahí, y voy a tomar, voy a hacer esta forma, voy a subir hacia arriba un poquito, ¿sí? No voy a hacer tan redondeado, voy a hacer más bien recto, digamos esto, ¿verdad? Acá mi filete tengo que tomar bien para que quede bien esto. Estoy tratando de no girar el trabajo. Ahí 2. Al trabajar también con hilos contrastantes nos va a ayudar un poquito esto, porque como es, si lo hiciéramos del mismo color de hilo, los hilos en este caso, en mi ejemplo, están un poquito juntos, entonces va a ser difícil. 1, 2, 3, 4. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno último. ¿Sí? Ven cómo fui yéndome hacia arriba. Y ahora ¿qué hago? De este séptimo voy a subir en línea recta un poquito más arriba. Recuerden que todavía tenemos que dejar espacio para nuestro filete final. Ahí. Y lo que voy a hacer es voy a bajar también en línea recta. Que ya lo voy a hacer acá, ya bien cerquita del anterior, y ahí ya uno las dos
las dos alas, digamos, ¿verdad? Y acá voy arreglando un poquito siempre. Ahí tenemos una de las alitas, ¿sí? Y ahora hacemos la siguiente. De la misma forma que hicimos de este lado, hacemos de este lado. ¿Ven? Acá yo terminé, entonces voy a pasar por debajo de esta sección tejida y voy a salir ahí en el medio. ¿Por qué? Porque si no se va a ver mi hilo. Y ahora sí puedo hacer esto y ahí trasladar mi bordado hasta la próxima sección.